Buenos días, amigos. Hoy jueves 21 de noviembre de este año 2019. Bueno, se dio lo que nosotros ayer en la mañana comentábamos aquí, que no tenía sentido que si un órgano superior a la Junta Central Electoral estaba disponiendo que no había obstáculos para el registro de la candidatura del doctor Leonel Fernández, era natural que la Junta Central Electoral tan pronto conociera de esa decisión, registrar la candidatura. Y evidentemente ya en lo más largo del camino, el trecho, digamos que dificultoso, ya lo transitó el doctor Fernández y ese el candidato y el cabeza de una tercera gran fuerza política en el país. En esta ocasión, refrendado por una sentencia del Tribunal Superior Electoral y también registrado por fuerzas políticas tradicionales, como en el caso del Partido Reformista Social Cristiano, y de más reciente creación, pero también formal, del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Aunque tiene pendiente un juicio que plantaron en su contra en el Tribunal Constitucional, allí las cosas se le pusieron fáciles a partir de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que en este caso, sorprendentemente, produjo una sentencia que solo toca al doctor Fernández, por una interpretación muy especial, muy específica del derecho y de lo que establece el régimen jurídico del país. Ocurre que no solamente se está liberando al doctor Fernández, sino que a los demás que estuvieron en su situación, o sea, que acudieron a primarias y resultaron perdidosos, a eso no se le aplica el beneficio que se le aplica a Leonel. Ustedes me dirán, bueno, esa es la técnica jurídica porque fue a él nada más que se le sometió para tratar de inhabilitarlo. Vamos a ver, el mes próximo el Tribunal Constitucional abre el expediente que le depositaron respecto a la solicitud de nulidad de la candidatura de Leonel Fernández. Pero ya allí, donde hay 13 jueces, conseguir una sentencia que tiene que estar soportada por 9 de ellos es mucho más difícil. Y lo que se prevé que acontezca es, si no una definición rápida, una postergación en el tiempo hasta reunir esos 9 votos, y eso hará que la sentencia del Tribunal Superior Electoral se mantenga por todo el tiempo en que haya indefinición. De manera que lo que está pintado aquí ahora mismo, que ya la candidatura del doctor Fernández es oficial. Miren, dos cosas en el plano económico se registraron ayer. Voy a comenzar por la más novedosa, porque la otra, que es los trabajos que realiza el Estado por constituir una nueva empresa alrededor de Punta Catalina. Eso se conocía, aunque ahora se conocen detalles más específicos. Pero oigan esto. El gerente general de titularización de la dominicana, o sea, la titularizadora dominicana se llama, Carlos Barrancines, manifestó que hay una distorsión en las tasas de interés del mercado de valores de la República Dominicana, debido a que el Estado, por estar libre de riesgo, es el que debería pagar la tasa más baja y en la actualidad es el que tiene el interés más alto. Es decir, el Estado está pagando una tasa más alta que lo que debería estar pagando, pero el Estado ya está en condiciones
en la actualidad es repensar y reajustar, ya que tiene 10 años de ser emisor y ha sido fiel cumplidor de sus compromisos. Normalmente en los mercados de capitales del mundo, donde quiera que usted va, la tasa más baja es la del Estado porque es la indicadora, como es la más segura. Sin embargo, aquí en el mercado de valores, la tasa más alta es la que paga el Estado. O sea, es la que ofrece, la que se le ofrece al Estado. Es normal en la mayoría de los países del mundo, la tasa que el Estado se endeuda representa la tasa base o de referencia, o sea, la tasa más baja del mercado, por considerarse que el Estado es libre de riesgo. Ahí es que está el asunto, por eso al Estado se le ofrece siempre la tasa más baja. Aquí, sin embargo, la tasa que se le ofrece al Estado para endeudarse es la más alta. Así es la cosa. Entonces, eso no tiene sentido. Porque aquí el sector privado y negocios personales reciben tasas más bajas que las que se le ofertan al Estado. Y eso es una incongruencia, porque el Estado es mucho mejor pagador y más seguro y mejor garante que cualquier empresa privada. Pero eso se demostró cuando, por ejemplo, hubo que construir Punta Catalina o cualquier otra gran inversión en el país. El Estado siempre tiene el crédito a la mano de instituciones financieras internacionales, sean estas multilaterales o sean estas privadas, absolutamente privadas, bancos de inversión, etcétera. Lo que no tienen esos créditos son las instituciones privadas locales que operan, nativas de República Dominicana o que están en República Dominicana. A menos que sea un negocio tan redondo como el de la mina de oro plata y cobre de Pueblo Viejo, que esa tiene muchos atractivos, pero para esa inversión que se hizo ahí, los bancos de inversión tuvieron como garante a Barrick y a Goldcorp. Barrick es la mayor productora de oro y plata del mundo. Y Goldcorp no se queda atrás, está entre las mineras también más grandes del mundo. Esas fueron a los mercados y consiguieron el crédito para esa inversión de más de 6 mil millones de dólares que registraron en Cotuí, en Pueblo Viejo. Pero eso es un caso excepcional. Aquí, por ejemplo, la familia más rica, que se reputa como más rica del país, se asoció a 5 empresas importadoras y distribuidoras de gas para montar una planta de recepción y licuefacción de gas natural en San Pedro de Macorís. Y cuando fueron a los mercados se les abrió el pecho. Está hablando de una inversión de más de 300 millones de dólares. Pero no porque ellos no tengan crédito sino porque el país, por ser esta una nación, enclavado donde estamos, y con un historial político como el que tenemos y económico, no es suficiente receptor de riesgo privado, de volúmenes que estén más allá de determinadas sumas. A Barrick le he prestado porque Barrick es una transnacional. Entonces, estamos a la espera, para que ustedes vean cómo son las cosas, de que el Estado Dominicano siga siendo garante de inversiones de envergadura. Y por eso ustedes ven incluso a empresas que se quieren asociar al Estado. El Estado es, en la República Dominicana, el mayor garante para recibir créditos de envergadura.
mucho más si son proyectos de infraestructura o proyectos donde el Estado es propietario. Es por eso esta situación que refleja la titularizadora dominicana, que celebró su cuarto foro de fondos de inversión y de fideicomisos en el país, es una revelación acerca de las características muy especiales que tiene la República Dominicana. Porque ya le hemos dicho aquí muchas veces que esta es la única nación con una bolsa de valores que no emite valores al público, que no ofrece valores al público. Y la única emisión que se ha hecho, que la hizo Leche Rica, que es una emisión pública, está sustentada en un fideicomiso. O sea, que es el fideicomiso el que compra. Usted va y le compra acciones al fideicomiso y este a su vez es el tenedor de las acciones que se ofrecen al público de Leche Rica. O sea, que no es realmente una venta directa al público. No es una emisión disponible para todo el que quiera. ¿Por qué? Porque todavía Leche Rica y las demás siguen manteniendo bajo reserva informaciones que son indispensables sobre su composición interna, de accionistas, participación de mercado, costos operativos, pago de impuestos. Eso nomás lo sabe el fondo de inversión que maneja esa emisión de acciones. Se supone que se lo sabe, porque el fondo de inversión le es una garantía a la bolsa de valores y por tanto puede entonces emitir como esos 8.000 millones de pesos, va a emitir en acciones de Leche Rica. Una situación muy especial. Este es un país especial. 24 años después, 26 años después, no tenemos aquí una bolsa de valores real, contraria a todas las bolsas de valores del mundo. Aquí lo único que se negocia son papeles comerciales, o sea, pagarés entre empresas. Y ahora que se acaba de anunciar esa emisión, ocurre que esa emisión está sustentada en un fondo, en un fideicomiso. Sí. Entonces, aquí pasa, oigan esto, eso que se me reveló ayer. En la titularizadora dominicana, que el Estado dominicano, contrario a lo que acontece en todas partes del mundo, al Estado dominicano se le ofrece las tasas más altas, cuando por ser un garante, como se refleja en lo que le estoy diciendo como recipiente de crédito, por ser un garante seguro para la toma de préstamos, debiera recibir la tasa más baja. Eso es una contradicción que hay que resolver. Máxime, si, como dice la titularizadora, ya el Estado tiene 10 años participando en un mercado abierto de compra y venta de documentos, o sea, de certificados, particularmente los que se negocian en la tesorería y otros más, en lo que ha demostrado ser un eficiente participante del juego de la compra y venta de certificados. Cumple con sus obligaciones y se ha ganado la plena confianza del mercado. Vamos a ver entonces si se hacen esos ajustes y se cambia la cosa. Que sea el Estado el que recibe la más baja tasa y que las tasas entonces se diferencien de las que se negocian en lo que pudiéramos llamar el sector privado. Miren, el Listín Diario da información exclusiva hoy, que desde recientemente, desde el 14 de abril de 2014, cuando se constituyó el proyecto Punta Catalina, la central térmica Punta Catalina, si ustedes se acuerdan que se ofreció que se iba a constituir una compañía, que esta compañía
era la que iba a ser propietaria de Punta Catalina y que pudiera dar participación al sector privado, pero que el Estado iba a preservar la mayoría, que también esa misma compañía se ocuparía de contratar un operador conocido, internacional, que sea el que haga la operación de Punta Catalina mediante contrato, en razón de que se trata de una central térmica muy compleja, grande, para la que necesita un personal especializado y experiencia en el manejo también de esa tecnología que es el proceso del carbón mineral como materia prima básica para generar energía. Bueno, pues aquí se da a conocer en información que deberá o no ratificar el Ministerio de Hacienda que para el miércoles 4 de diciembre venidero, a lo que faltan 13 días, se está convocando a una licitación, una apertura, porque ese mismo día se va a constituir la empresa Central Termoeléctrica Punta Catalina S.A., con un capital suscrito y pagado de 622 millones de dólares como aportes de capital de las instituciones que participan como accionistas en esta nueva sociedad. También se anuncia el propósito de compartir la propiedad de esa planta y de constituir una sociedad de característica novísima, porque aunque la planta tiene un valor estimado, registrado en libros de inversión de 2.372 millones de dólares, 2.372 millones de dólares que ya fueron desembolsados en solicitudes de pago, debe registrarse 622 millones como aportes de capital de las instituciones que participarán como accionistas en la nueva sociedad. Los accionistas son las 3 distribuidoras, de norte, de sur y de este, que acuérdense que tienen, según la Ley General de Electricidad, tienen disponibilidad de desarrollar programas propios de generación de hasta un 15% del total de la demanda eléctrica del país. Por eso es que ustedes ven que los accionistas de Punta Catalina son el de sur, el de norte y el de este. Cada una probablemente con un 15%. Entonces ahora el Estado está asociando a estas 3 a FOMPER, que es el fondo que administra el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, fondo que administra las ganancias que recibe el Estado por efecto de la venta de acciones en compañías que están operadas por el sector privado. En muchas de ellas conserva el 50%, en otras, sin embargo, como el Consejo Estatal del Azúcar lo que ha hecho es arrendar y participar en un 50% en molinos dominicanos, que se llama Molinos de los Zamas, etcétera. Tiene el 50% de Geitabo y Ejejaina. Y por todo eso recibe un dinero, a veces supera los 1.000 millones de dólares al año. Lo mismo que se ganan las generadoras privadas, tienen que partir por la mitad el total de los beneficios para compartirlo con el FOMPER, que es el Estado. Bien. Pero aquí se está
emprendiendo un proyecto novísimo de inversión, porque si bien la empresa Punta Catalina, buenos días, don Mozart, oiga esto, si bien la empresa Punta Catalina está evaluada, tiene un registro de inversión de 2.372 millones de dólares, la compañía que se está constituyendo es con 632. ¿Pero por qué? Porque el resto de ese valor va a ser procurado por el Estado. El Estado quiere que se le devuelva su dinero, que quienes constituyan esas compañías, incluyendo la participación privada que se incorpore, se comprometan a devolverle al Estado en un plazo prudencial 1.750 millones de dólares. Pero el total yo leí por ahí como que eran la valoración. 2.500 millones. No dice aquí. 2.500 millones. No, 2.372.9. Pero en el periódico Listín, me parece. En el diario Listín. Porque la información parece que el Listín, porque el Listín, oígame, el Listín lo que está dando es una información obtenida en fuente. ¿No? Igual que el periódico El Día. Al Día también. Que trae la misma información, pero rebildeada, como dicen. Rebildeada. Si tiene información también por ahí de fuente. Bueno, pero de todas formas, tú sabes que el Estado parece que quiere que en 360 cuotas mensuales, son 360 meses, se devuelve el dinerillo que invirtió, que fueron 1.750 millones de dólares, porque necesita recapitalizarse. Sí. El problema está que un Estado pobre no puede invertir 2.372 millones de dólares, Mozart, si no lo recupera en un tiempo corto, porque es que le abre una brecha muy fuerte en su disponibilidad presupuestaria. Entonces lo que se va a hacer es traspasar lo de las EDES a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales para que esté en condiciones entonces de negociar desde ahí como holding con la nueva, o sea, con los nuevos socios, hasta acumular el 49%. Aunque el Estado ha hecho la inversión por intermedio de CDE, siempre se tuvo claro, porque eso es lo que autoriza la Ley General de Electricidad. Pero hay información en que las sentido. Propietarias son las 3 sedes. ¿Por qué? Pero se va a hacer porque el trasvase de las EDE a la corporación. Eso fue lo que leí. Ah, no, aquí es al contrario. La corporación le está constituyendo a la compañía con la sede. Hay dos interpretaciones. Fíjate por qué. La verdad es que esa es la lógica. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Si bien el Estado ha utilizado a EDE para inversionar en Punta Catalina, crear el proyecto, desarrollarlo hasta el punto en que está terminado, lo que autoriza la ley no es a la CDE a constituir nueva generación, es a la sede. Hasta un 15% de la demanda total entonces como 3-15%. ¿Quién puede vender? La sede. ¿Las EDES o la CDE? No, la sede. Entonces, la que está por eso es que hay una información que dice, una de esas informaciones dice, escúchame que no tengo el detalle, pero dice que el mecanismo que se va a utilizar es traspasar eso que tiene la sede, esa facultad de la sede, a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, para que sea la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales la que tenga el aval de negociar hasta el 49%. Porque eso se puede hacer, porque la ley, lo que sí te dice la ley es claro, que la empresa solo la puede constituir las sedes. Exacto. Porque son las que están autorizadas por la Ley General de Electricidad a invertir hasta un... Pero todo lo que nosotros estamos diciendo es sobre la base de información no oficial. Eso no es oficial. Todo lo que estamos diciendo es sobre la base de información no oficial. No, esto es un propósito. Propósito, sí, y que el periódico El Listín Diario con informaciones bien amplias. Informaciones con detalles. Esa información es a la base de una comunicación. De una comunicación. Hay citas. Citas, hay elementos directas. ahí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que el tipo de operación es muy complejo, no se conocía aquí. Una operación en que la compañía, valiendo 2.372 millones de dólares, porque la inversión, la están constituyendo con 622. Que es una nueva compañía.
Porque ya existe una compañía privada que es la que regentea a... Todavía no. Ahora hay una nueva compañía que se va a llamar a sí mismo, pero con el Sociedad Anónima. Ahora se constituiría en sociedad anónima para que pudiera hacer la operación de venta entonces, óyeme. Lo leí muy por arribita, no me haga mucho caso. Pero por ahí que anda la cosa. Pero déjeme decirle que a mí me parece que esta operación es muy difícil, que se realice en medio de una campaña. ¿En medio? De una campaña electoral. ¿Tú crees? Sí, porque lo recomendable, porque la idea es buena. Eso fue lo que prometió el Estado cuando inició el proyecto. Eso es fácil a marcharle porque en eso no se va a inmiscuir los políticos. Pero quizás no se van a meter en eso porque hay unos intereses que andan detrás de eso, de que esa operación se dé. Y cuando esos intereses dicen que van por ahí, estos politiquitos de aquí no se meten. Dejan que la cosa fluya. La comunicación está ahí no se meten ellos. Por el ministro en eso no se meten. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Porque hay unos intereses que ellos no le van a marchar. La comunicación que da a conocer este proyecto es del ministro Donald Guerrero al administrador, al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Porque eso es parte del proceso, Pedro. Rubén Villara. Sí. A Jaime Aristides Cuder, que es el presidente de la compañía. De la que proceso, sí, el proceso, sí. Formalmente. Oye, ¿cómo es la cosa? Sí. Y a Fernando Rosa, es así, que es el director ejecutivo del FONPER. El FONPER es el fondo patrimonial de las empresas reformadas. Miren, es una operación muy compleja, no se conocía una forma en la que usted constituye una compañía por un valor menor, una tercera parte del total invertido en la compañía, pero con el propósito de que esa compañía inmediatamente ponga en venta el resto, le garantice el repago de los 1.700 que se quedan pendientes, mediante las operaciones, porque se parte de que esta operación es rentable. La causa por la cual la compañía se comprometería a devolver 360 cuotas mensuales, ¿verdad? Para hasta sumar 1.700 millones de dólares, es porque se considera que la compañía es rentable y va a generar esos recursos para poder honrar el compromiso. Una operación que después seguro le explicarán fundamentalmente el ministro de Hacienda, que es economista, sabe de eso. Donald, claro que sí, ¿cómo que sí sabe de eso? Y empresario de sabe de eso. Lo que se ha generado aquí una figura muy interesante, que de seguro va a ser tratada. Ahora, lo importante es que se ratifica que el gobierno está empeñado, o sea, ya está formalizando, está tomando cuerpo todo el proceso hacia esa negociación y que la negociación sigue siendo sobre la base de que el Estado mantenga el control, preserve la mayoría, ¿verdad? Eso es... Que por cierto, eso fue lo que se anunció el 27 de febrero del 2003. Eso es lo más importante. El Estado lo que dijo, yo voy a invertir y hacer lo que no ha hecho el sector privado, cumplir con los compromisos de nueva generación. Pero sepan ustedes que no es para suplantarlo, es para ofertarle participación en la acción. Buenos días, don Orión. Buenos días, Orión. Bueno, pero hoy pudiste vadear las dificultades. Ayer, si yo calculé 2 horas y algo, casi 2 horas y media. ¿Para llegar a tu trabajo? La pasé en los tapones. ¿Para llegar al trabajo? Como tengo un colaborador, para mí trabajé en el vehículo. Trabajé porque ya la cosa no trabaja. Pero miles de personas pierden porque no era yo solo que estaba, de manera que pongo miles de personas han perdido 2 horas, pon 2 horas. 2 horas es mucho dinero para el país. En términos de trabajo, de emprendimiento, de iniciativa. Y siempre voy a estar llamando la atención, especialmente en este trimestre. Cuando el trimestre, octubre, noviembre, diciembre, que es un trimestre que la gente quiere trabajar, quiere echar para adelante. Bueno, saludos amigos, gracias por estar con nosotros. Creo que la segunda vez que estoy con el impetrante después que intentó quedarse en Estados Unidos. Casi me convence de Donald Trump de que me quedara allá a nivel de asesoría.
Pero no pudo ser. No pudo ser. Bueno, yo en el día de hoy yo quiero llamar la atención de los legisladores. Están dando una demostración de atraso político descomunal. El Congreso no está para hacer campaña electoral con los proyectos, cualquiera que sea. No lo hace el Congreso de Estados Unidos, que es uno de los congresos más beligerantes del mundo. No lo hace el Parlamento inglés. No lo hace el Parlamento español. Es decir, discuten políticas globales y son intensos, pero no detienen proyectos para hacer daño con el criterio de ganar algunas posiciones de orden electoral. Eso no lo hace. Su mayoría la usan de manera, o sus minorías la usan de manera responsable. Yo pienso que en estos días, faltan ¿cuánto? 7 meses, 8 meses para que las elecciones, pero se puede dañar el país si tú detienes proyectos importantes por razones políticas. El Congreso tiene que seguir cumpliendo con su deber. Las comisiones permanentes llaman a los sectores interesados, oyen todo lo relacionado con los proyectos, lo presentan y las minorías y las mayorías se ponen de acuerdo, interactúan, modifican, hagan lo que hagan, pero el proyecto no se detiene. Y lo digo porque ustedes creo que lo mencionaron ayer por el proyecto de la zona colonial de Santo Domingo. Se hablan con todos los sectores que están interesados en eso, se determina si es bueno o es malo, pero per se no se dice que es malo, nada. Y si ese proyecto es así, hay otros, uno de los senadores habló de 15 proyectos importantes que hay que negociar. Los bloques lo que hacen es que negocian, que formulan acuerdos. Tú me apoyas yo te apoyo el otro, todo eso se hace. Ahora, lo que no se puede hacer es, nosotros vamos a ganar sobre la base de la ceniza del gobierno, o el gobierno va a imponer tales o cuales proyectos, no. Ha habido periodos de la historia legislativa dominicana en la cual un gobierno el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano llegó a tener de 31 legisladores, eran 30. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana solo tenía un legislador, que era el del Distrito Nacional. Entonces, otra vez, ha habido también varias veces que el gobierno, en este caso el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ha tenido mayoría, a veces absoluta, en una Cámara y relativa en otra. Y llegará el momento, como se está dando ahora, que hay las mayorías son relativas, por lo menos en la Cámara de Diputados. Pero eso no puede nunca detener el desarrollo, el progreso, la sostenibilidad de las políticas públicas. Al contrario, lo que tienen que hacer los bloques es propugnar para que se vea que tal o cual partido representado en el Congreso ha hecho esfuerzo para que se resuelvan tales o cuales problemas. Por ejemplo, el PLD con un solo legislador fue el que promocionó y logró que se aprobara la ley de acceso a la información pública, una ley fundamental de la democracia dominicana y de la transparencia. Un solo legislador lo logró. Entonces, yo quisiera llamar la atención porque además los incidentes que se están presentando a mí me parecen indeseables, lo que ha producido en la Cámara de Diputados. Ojalá que esos legisladores hagan todos los esfuerzos para que se negocie y se trabaje, se haga una labor parlamentaria conforme a un país que va avanzando. Otra cosa que yo quisiera llamar la atención fue que ayer el Consejo Nacional de la Empresa Privada, fue ayer, Pedro, terminó su convención. Antes de ayer. Ayer presentó los resultados de la convención. Anoche presentó y entonces conocimos ayer por la prensa. Ayer se conoció en la prensa. Sí. Estaba leyendo, parece que el informe ejecutivo solo de los tratados. Sí. Y porque ellos le entregaron a los candidatos la propuesta completa. Y eso que fuimos fue el informe. Es correcto. Los candidatos tienen ahí un tremendo insumo, un magnífico planteamiento global sobre la economía dominicana en sentido global, en sentido macro. Porque tampoco es que los empresarios saben de redistribución del ingreso, de medidas de carácter progresista. Eso lo sabemos nosotros. Ellos saben de que la cosa esté estable para ganar dinero. Qué bueno que así sea, está bien, no hay problema.
una cosa que debe preocuparnos a todos nosotros es el ritmo que está tomando la campaña electoral al comienzo. Se sustenta sobre la base de yo voy a masacrar al otro. Moralmente voy a buscar y voy a hacer que el otro caiga quien caiga, que se devorone. Y eso le hace daño a la democracia dominicana. Si ese es el planteamiento fundamental, no quiere decir que sea un método de lucha política o electoral, pero yo pienso que si es el predominante, entonces no tenemos nada que hacer en unas elecciones que van a ser un coliseo romano donde se van a despedazar los candidatos. El planteamiento del CONEP ayuda a que los partidos incorporen discusiones sanas, provechosas para el país. El CONEP tiene planteamiento como ayudar a la consolidación del crecimiento económico, convertir el crecimiento económico en desarrollo social, hablar de competitividad, de innovación. Bueno, esos temas son los temas que están no solamente en la República Dominicana, sino en cualquier país que se precie de civilizado o que tenga la vocación de producir una nueva ciudadanía. Y ya el término cuarta revolución industrial se está hablando en todas partes donde no hay desestabilización política. Se está hablando de innovación, se está hablando de ciberseguridad, se está hablando de investigación y desarrollo, se está hablando de emprendimiento, se está hablando de, ¿cómo se llama esto? De lo que significa tecnología, se está hablando de todo. Yo te voy a decir ahorita, te voy a hablar. Entonces, en sentido general, también quiero nada más tirar esta pullita, y esto va para el gobierno y para el equipo de trabajo del gobierno. Los daños que se le han hecho al gobierno, justo o no, injusto o no, han salido de situaciones que el propio gobierno se busca con supuestos aliados en todas partes. Y eso va lo que se montó alrededor de algo que lo han hecho todos los gobiernos. Yo no estoy analizando el tema global. Yo te estoy diciendo, Pedro, que la manera más rápida de que un gobierno adquiera el beneficio del aprecio de la población es asfaltándole sus calles y sus caminos. Si tú quieres, cuando el ensanche Capotillo hace 30 años, desde que se fundó hasta un día que fue Pedro Franco Badía quien lo asfaltó. Eso no se ha olvidado jamás. Nunca jamás ver la gente caminando por eso. Entonces, una medida de desarrollo tú se la podrás criticar, yo no sé, no quiero saber eso. Lo que yo sí quiero saber es que tú no puedes decir, yo almuerzo todas las noches, yo ceno todas las noches, con tal o cual funcionario del gobierno, y por la mañana yo destrozo las políticas públicas que tenga el gobierno. No porque yo ejerzo una política de comunicación adecuada ni nada de eso, sino yo la destrozo por un momento determinado de rating. No es este caso, yo no quisiera involucrarme en este caso. Yo lo que quisiera que se entendiera que de aquí a mayo, al tercer domingo de mayo, que las cosas transcurran sin que se cause el menor daño o el mayor daño a esto que ha levantado. Lo que he sostenido yo, y la gente entenderá que no tiene que ver con las elecciones, el gobierno, posiblemente, hay que decir, el gobierno más progresista que ha tenido el país en toda su historia republicana. Pedro, búscalo, más progresista, tomando como valores lo que uno dice que es progresista, la redistribución del ingreso, el impacto sobre la pobreza. Balaguer tuvo, aparte de ser un gobierno represivo, todos sus tantos gobiernos y demás, tuvo aspecto progresista, tú lo mencionabas, las leyes agrarias. El gobierno del presidente Antonio Guzmán, en el aspecto de las libertades públicas y el retorno a una vocación de institucionalidad democrática, lo tuvo.
El presidente Jorge Blanco quiso recomponer las finanzas públicas, los números públicos desde una óptica. Y lo logró, pero a costa de muchas muertes. A costa de muchas muertes. Sí. Y si te va por ahí, el gobierno de 7 meses del profesor Juan Bosch todavía es el símbolo de la democracia y de la transparencia en toda la historia republicana, solamente precedido de Espaillá, el gobierno de Espaillá. Correcto. Pues el gobierno, si tú buscas, no te vayas, deja nada más el siglo pasado, desde Lilí, que lo mataron en 1899, hasta nuestros días. Analiza gobierno por gobierno, incluyendo el de Trujillo. Lo que pasa es que Trujillo tendrá que analizarlo en segmentos, 4, 32 años, no es posible analizarlo a sangre, sudor y lágrimas. Tú vas a decir, fue el que instauró el capitalismo en la República Dominicana. Sí. Y es verdad, en 32 años, por tanto es muy difícil compararlo. A los gobiernos democráticos, y esto va para un editorial que hay hoy en el periódico El Diario Libre, entre lo que señala es que el gobierno ha llevado desaliento a la población. Eso no es verdad. Nunca como hoy, lo que precisamente el editorialista dice que es, lo pone como malo, que es el emprendimiento, el chiripeo, dicen aquí. La sociedad americana, y debería saberlo el editorialista, y lo sabe perfectamente el editorialista del Diario Libre, fue bueno el chiripeo. Todas las grandes industrias de la República y todos los grandes emprendimientos de la sociedad americana, de los Estados Unidos, están señalados en ese tipo de emprendimiento que aquí lo bautizamos como chiripeo. Lo que pasa es que aquí no ha habido redistribución del ingreso. Y para que se entienda lo que yo estoy diciendo, Banca Solidaria, ¿cuánto ha prestado, Mozart? 12 o 13 mil millones de pesos, a pelo de bigote. Más o menos. Si nosotros tuviésemos siquiera un porcentaje mínimo de las exenciones y las exoneraciones que se otorgan al sector productivo grande de la República Dominicana, a los grandes empresarios de la República Dominicana, y lo dirigiéramos a ese sector de chiripeo, eso no fuera desaliento, Pedro. Los 15 mil millones de pesos, dice la directora de Banca Solidaria, el 99% ha retornado felizmente de todos esos créditos, y es a pelo de bigote. Eso te quiere decir que la micro, que es donde impacta ese programa, y la pequeña y la mediana empresa tienen un campo de desarrollo enorme, un potencial de desarrollo enorme. Entonces, no es justo que tú digas, lo que el gobierno ha llevado al país es el desaliento, que por cierto dice le está cambiando. Entonces, acuérdense que a ustedes dos les he hablado mucho de lo que es un gobierno progresista y de cómo sectores de la vida dominicana, de alguna manera, yo no digo comunicadores, estoy diciendo sectores políticos, entienden que hay que dar un viraje al conservadurismo. Sí, lo están planteando abiertamente. Esto es una forma de analizar la política que saca a los candidatos. No es que Juan Pérez sea un conservador y fulano de tal sea un liberal y Perencejo sea un progresista. No. Quiere decir que hay un esfuerzo fuerte, grande, para decir, se acabó esto de estar hablando de código de trabajo progresista, se acabó esto de estar diciendo que la mujer es preñada hay que darle unas vacaciones, esto que se le da, se acabó aquello, se acabó. Aquí no se aumentaba, Moza, el salario, ¿desde cuándo? Salario mínimo en el sector privado, 2 o 3 años sobre la base, y a los últimos le decían, no, en 3 partes que tenemos que darlo, tal y tal cosa. Y hoy, todavía hoy hablamos que al sector privado, el salario mínimo del sector privado no es ni mínimamente, no cubre ni mínimamente la canasta básica. ¿Es así? Bueno, el salario mínimo son 17,000, pero hay un promedio que son 10,000. La canasta básica es 33,000. Ya, mira. Fíjate, para que ustedes, mis amigos y mis amigas, me entiendan. ¿Ustedes saben cuál es el problema que le van a negar al gobierno en el Congreso ahora? En la recomposición del presupuesto. El gobierno dijo 2 cosas que tiene que ver, debería el empresariado estar preocupado y discutiendo. Le dijo, nosotros tenemos un incremento del gasto. ¿Cuál es el incremento? El aumento del salario mínimo al sector público y a los pensionados públicos. Sí, así fue. Son esos 10,000 millones de pesos. 50% de 5,000 promedio que tenía el Estado, lo llevó a 10,000. ¿Tú sabes lo que dijeron? El dispendio en el gasto público. Así no, Pedro. Entonces, cuando búscate el editorial de nuestro amigo, búscatelo. Ese no es no.
¿Cuál fue que yo leí? Ah, esta es la comparación, Pedro. Oiga bien, el dispendio del gasto público, por lo que se mandó al Congreso por la recomposición del presupuesto general del Estado, es 10.000 millones de pesos en aumento de ¿qué? De gente que tienen 5.000 pesos de pensión y le pusieron 10.000, que todavía no alcanza ni para comprar. No, también del salario mínimo del trabajador, y del salario mínimo del servidor público. Te estoy diciendo las pensiones, también, ¿verdad? Y del servidor fue público. Bien, eso. ¿Y el otro qué es? Reducción de las recaudaciones. ¿Por qué? Porque el empresariado, 15.000 porque se han negado y porque no es posible aquí, tumban a un gobierno que quiera hablar de reforma fiscal. Lo tumban, Mozart. Lo inhabilitan. ¿Y quiénes son los que pagamos? ¿Por qué? Se ha reducido las recaudaciones en la clase media. ¿Ha dejado alguien de pagar, de descontarle quienes son los asalariados que ganan sobre 29.000 pesos, el 29% que le descuentan para la cosa? ¿Ha dejado las transacciones de compra y venta de inmuebles, de la gente que compra un vehículo, una casa? ¿Ha dejado la gente de pagar, los pequeños y medianos empresarios, de pagar lo que le cobran compulsivamente la administración tributaria? No. Es por otro lado, Pedro, esos 15.000 millones de pesos que se dejaron de cobrar, ¿fue alguien que lo dejó de pagar? ¿O no? Entonces tú no le puedes decir esto. Y claro, yo no digo que Adriano Miguel Tejada, que es preciado amigo, en términos, yo estoy diciendo la conducta política de una clase social. ¿Está correcto? ¿Qué nos diferencia? Están comparando la economía de Chile con la nuestra. ¿Por qué Chile están todos los líos y por qué aquí no se ha armado un lío? Esa es más o menos la idea. ¿Qué nos diferencia? La realidad económica de la economía informal del chiripeo, que condena a un gran número de dominicanos a producir a diario su sustento. La ausencia de una élite política que persista en la lucha. Y algo que ha trabajado de manera muy sutil, el partido de gobierno que mantiene un sentimiento de desaliento, de que no vale la pena el esfuerzo. Por suerte, eso está cambiando. Quiere decir, conforme a nuestro amigo Adriano, que no hay una clase política que persiste en la lucha que hay en Chile. Por eso no hay revolución. ¿Qué quiere? Que tengamos aquí, pero Marcha Verde persistió en su lucha. ¿Y dónde está Marcha Verde? ¿Por qué? Nosotros dijimos que no están dadas las condiciones objetivas para producir una situación, las condiciones objetivas para producir una situación como la que se produce en Chile. Tiene que haber una crisis económica profunda. Tiene que haber una crisis. Tiene que estar la inflación en un nivel alto, el tema monetario en bandolera, el sector financiero tiene que estar quebrando 20 bancos, tiene que haber una situación difícil para que aquí, en un país como este, se produzca una situación como la anhelada que se desea de Chile. Y segundo, el chiripeo aquí, el chiripeo es una condición primaria para el desarrollo de política. Lo que pasa que para que el chiripeo se convierta en pequeña y mediana empresa pujante, o innovación o emprendimiento, se requiere la participación del Estado. Entonces lo otro es... Una pequeña precisión. La economía informal dominicana suma 56% de nuestra actividad. En Colombia es 69%. En Perú cerca de 70%. En Ecuador cerca de 70%. Así es. O sea, la expresión... Es que también vamos, porque parecería que somos los únicos que tenemos economía informal. Condena a un gran número de dominicanos a producir a diario su sustento. A producir a diario un gran número de su sustento. Pero todos los dominicanos. ¿Pero y quiénes salen? Pero tú sabes la masa que sale en Estados Unidos. Yo siempre pongo Estados Unidos mal. Debería poner otra economía. Tú sabes la masa de ciudadanos que salen en Estados Unidos a procurar diario su sustento a través del emprendimiento. Tú sabes la cantidad recorre la calle de Nueva York y se da No, pero vete a Chicago, vete a Chicago lleno. Tú sabes la cantidad enorme de mexicanos que salen y de lo que pasa es que allá hay una discriminación de otra naturaleza, étnica y de afroamericanos. Y tú vete a California. En Los Ángeles. Yo esto no lo interpreto juicio de un colega, no importa. Yo lo que interpreto es una voluntad de un sector de la vida dominicana que no le gusta a un gobierno progresista. Y por eso yo le he dicho a ustedes dos, y ustedes dos siempre se molestan conmigo, vamos a lamentar mucho cuando Danilo Medina se vaya del poder, no importa el que entre. Vamos a lamentar mucho cuando Danilo Medina baje la escalinata, porque es la concesión, no es que una gente sea bueno o malo, es la concesión de un gobierno progresista. Es que Danilo Medina antes de eso era cooperativista.
Y hay una cooperativa en Villanueva, en Villamella, que él fundó. Y la visita sorpresa no es porque él le gustaba ir. Los domingos no tengo nada que hacer en mi casa, déjame coger para allá. Es una concepción que se tiene, Pedro. Como tú le puedes decir al presidente Fernández muchísimas dotes que puede tener, o como se lo puede decir a don Luis Abinader. Cada quien tiene eso. Pero de Danilo Medina, que está en el gobierno ejerciendo ahora, estamos diciendo que es el último gobierno progresista de América Latina. Exceptuando el de Uruguay, que tú dijiste, yo no sé si para bien o para mal, que eran dos grandes fincas de todo Sudamérica, que son dos países pequeños, pero muy honorables, muy probos. No, porque lo que pasa es que la economía agropecuaria es la que... maneja. Sí, es por eso que tú lo dijiste. Okay. Entonces yo termino esta expresión diciendo, primero, a mí me gustaría que la campaña electoral elevara su nivel. No que tengamos cada quien tenga dos retretes para tirar heces unos sobre otros. Porque la democracia dominicana merece madurar ya. Merece que los candidatos presenten propuestas adecuadas y merece que sus asesores le digan, mire, vamos a hablar ahora sobre el tema agropecuario, vamos a hablar sobre el tema minero, vamos a hablar sobre el tema tal. Y la gente está esperando eso. La gente no está esperando que se maten a puñaladas en la vía pública, no. La gente está esperando que tengamos una campaña electoral limpia, fuerte, vigorosa, y que los candidatos tengan que emplearse a fondo, diciéndole a los ciudadanos hacia dónde vamos, porque para atrás no puede ser, ¿eh? Te lo estoy diciendo, Pedro. A esta edad nosotros no podemos retroceder ni un centímetro, como decía Juan Bosch, ni para coger impulso. No, pues, está fracasado ya el neoliberalismo, ¿eh? Sí, pero está haciendo... Eso ya no lo pone en duda. Tú sabes lo que yo he visto, confesiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de que esas políticas no pueden seguir imperando. Ya. Los organismos multilaterales le están diciendo abiertamente. Está haciendo daño, Pedro. Digamos que el señor Esteban Morales cometió el error de querer reelegirse otra vez. Bien, ok, un error. Pero tuvieron 16 años creciendo a igual que la República Dominicana, más del 5% del producto. Y todos los beneficios. Y eso de lo plurinacional significó que se incorporó a la producción, a la actividad económicamente activa, valga la redundancia, como ustedes dicen, a una población de indígenas que antes estaba por ahí tirada y que quieren volver a eso, Pedro. ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? 40 millones de gente están retornando a la pobreza porque vuelve la política neoliberal. ¿Y qué pasa en Argentina, Pedro? El peso, ¿cuánto se ha devaluado? 40 y tantos %, Pedro. ¿Y qué pasó con el crecimiento de Perú? El famoso crecimiento emblemático, 6-7%, ¿dónde está? Entonces el neoliberalismo le está haciendo daño a América Latina y nosotros tenemos que decirle a la gente, tengan cuidado que hay un giro a la derecha, Pedro. Me quedo ahí, está bien. Bien, buenos días. Yo quiero resaltar dos informaciones que aparecen hoy en la prensa. La primera tiene que ver con ese magnífico acto celebrado ayer en el Palacio de los Deportes. No, más bien en el Estadio Olímpico. El Palacio de Deportes no gana ni un tercio de lo que se 40.000 jóvenes y adultos jóvenes graduados en el Infotep. 40.000 es mucha gente. 40.000 técnicos que se incorporan porque se van a incorporar. Si ya no están incorporados, algunos porque salen de ahí, la mayoría, una de las virtudes que tiene el Instituto de Formación Técnico Profesional, el Infotep, como otros organismos, otros institutos técnicos superiores del país, es que los egresados casi siempre, en su gran mayoría, salen de ahí directamente con una posibilidad de incorporarse a labores productivas. 40.000 ayer jóvenes y adultos jóvenes, quiero decir, porque ahí hay gente en Infotep que pasa de los 40 años, Pedro, los 45 años, que fueron a aprender un oficio y que lo han logrado. Entonces yo pienso que esa es una información sumamente valiosa, importante, que habla muy bien del Infotep como un organismo público-privado, porque ahí se incorpora muy bien ese concepto de esa alianza público-privada con el sector empresarial y el Estado,
en una instancia que le ha dado resultados muy positivos al país en esa dirección. Mozart, perdóname, lo mejor es quizás sea bueno decir entrenado, porque es un entrenamiento que el que es mecánico va a ser mecánico toda su vida. Exactamente. El que sale de ahí, herrero. O sea, hay un entrenamiento en eso. 40.000 personas bien entrenadas, eso se llama mano de obra de calidad. Así es, así es. Entonces, queremos resaltar esa información tan importante. Otra información muy importante, relevante, es la que da el ministro de Turismo, Francisco Javier García, en el sentido de la retoma que se viene observando en la dinámica del sector turismo en el país, con inversiones como las muy puntuales, como la que vimos ayer con el presidente en la inauguración de nuevos establecimientos, con nuevas inversiones, proyectos ya muy específicos, ampliación, anuncio de capitales frescos que vienen por parte de una de las empresas de telecomunicaciones del país, sumamente importante también. Pero, y a propósito de el match que hay entre Estados Unidos y China con relación a este mercado tan importante y ese aliado tan importante, estratégico, que es la República Dominicana, el incremento en un 45% de los visitantes chinos a la República Dominicana. Los visitantes de China, de esa China popular, a la República Dominicana se han incrementado en un 45%. Eso tiene un gran valor, porque eso le dice a la República Dominicana que hemos ido avanzando en la diversificación del turismo, porque ese turismo chino reclama otro tipo de espacio, de ofertas en el país, y el país está haciendo los esfuerzos necesarios para responder a esos requerimientos de la diversidad del turismo, desde ese turismo europeo que tiene un perfil, al turismo chino que tiene otro perfil, al turismo de los Estados Unidos que tiene otro perfil, y encuentran aquí, en esta maravillosa República Dominicana, espacio para cada uno de ellos. Que a propósito de eso, hablando de eso que nosotros denominamos el cretinismo político imperante en muchas cabezas huecas del país, aposentadas lamentablemente en espacios como el Congreso Nacional, usted ve ahí cómo se procura inhabilitar ese esfuerzo en una dirección importante a propósito de los chinos, que es ese préstamo para la ciudad colonial, que es un filón importante en materia de turismo histórico, turismo cultural, que es el turismo que reclama, por ejemplo, un mercado tan importante como el mercado chino. Pero aquí usted encuentra a gente que desafortunadamente consiguieron, yo no sé cómo, colocarse en el Congreso Nacional, y desde allí, con la venia insólita de sus líderes, torpedear proyectos como el del Banco Interamericano de Desarrollo, de una oferta tan importante, de un proyecto tan importante de inversión para la República Dominicana, dirigido precisamente a darle mayor dinamismo a lo que muy bien el presidente de la República denominó la locomotora de la economía dominicana, que es el turismo. Y aquí tenemos la desfachatez que por una coyuntura política, porque Orión decida, no están dadas las condiciones para crear un Chile o crear un Bolivia, que se ha estado tratando de jalar por las greñas, llamándonos la atención a nosotros que podemos caer ahí, porque no, aquí no hay condiciones para crear, para las condiciones de Bolivia ni para la de Chile. ¿Qué es lo que están hablando? Tonterías. Y a mí me apena mucho ver líderes nacionales hablar, traer por las greñas eso, que cuidado, que miremos el remojo, la boca pongamos, porque pudiera pasar Bolivia. Nosotros tenemos las mismas condiciones de Bolivia, tenemos las mismas condiciones de Chile. Económico-social. Y esos no son los componentes, lo saben ellos más que yo, fundamentales para que haya situaciones como esa. Los esfuerzos se han hecho, lamentablemente, porque hemos tenido aquí
políticos que se han sumado, por ejemplo, a campañas increíbles contra el país, como esa campaña en contra del turismo, donde políticos dominicanos se sumaron a ese despropósito. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué algunos de ellos también procuraron la inestabilidad en el mercado de moneda, en el mercado cambiario? ¿Por qué algunos han tratado de alimentar la especie de que se nos está yendo de la mano la estabilidad de precios en el país cuando es embuste? Pedro, ¿por qué han tratado de buscar otras razones y han tratado de lado, decir eso no es verdad, todos se lo están achacando a la sequía, y eso es embute, no es tal sequía? Yo oí a un dirigente importante hablar aquí. así. El encarecimiento de productos alimenticios básicos. Eso para mí es crítico. Pero eso tiene, sí, pero eso tiene. El plátano no puede estar en el precio. No puede estar, pero tampoco vaya tú a decir, pero oye lo que te voy a decir, pero hay elementos causales ahí que usted puede atacar muy bien. Usted no puede decir que el plátano nunca ha sido afectado por la sequía. Usted no puede decir eso. Porque fue afectado. Ahora, que no haya proporción, bueno, pero el mismo ministro dijo, porque el ministro dijo, lo que pasa es que no ha actuado. El ministro de Agricultura dijo que aquí habían 2 o 3 forajidos empresarios que colocaban, que estaban comprando de intermediación, que estaban comprándole los plátanos en finca, y lo dijo el ministro ahí sentado. Y yo lo oí. Omar Benítez. En mi casa lo oí. Lo que pasa es que no ha actuado en consecuencia. El gobierno, en forma irresponsable. Porque si usted lo tiene, presénteselo al país. ¿Quiénes son esos señores? Especuladores, intermediarios, que se están aprovechando para encarecer un producto básico para la población. Compran a 2 y a 4. Y si usted que es el ministro y usted que es el gobierno lo sabe, ¿por qué no lo dice y por qué no actúa en consecuencia? Lo compran a 2 en finca. Entonces entonces le dan espacio a todo este tipo de cosas. Así no. Pero y los productores pasando trabajo, y entonces cuando un camión sale, son millonarios. Así son millonarios, así no. Pero encareciéndoselo entonces a la población. Pero eso, mira, eso llora ante la presencia. No, eso no puede ser. Eso es así. Entonces esas son cosas que hay que decir. Tener cuidado con eso en la vida, cosas que decir. Entonces quiero aprovechar esa reflexión de Orión también para decir lo siguiente, porque Orión lo tocó y lo tocó ahí de soslayo. Yo quiero ir un poquito más, meter un poquito más el aguijón más adentro, en el sentido de los propósitos que hay, que estoy viendo, de tratar de descalificar y de sacar del medio incluso, mediante mecanismos realmente bochornosos, candidatura, y lamentablemente veo que se están aprovechando de óigame bien, de un instrumento como es un reportaje periodístico, de las denominadas investigaciones periodísticas que se hacen en este país, muy puntuales, para procurar ahora tomar eso, convertirlo en expediente y buscar sacar del mercado electoral a una de las principales propuestas que tiene el país, que es Gonzalo Castillo. Bueno. Es el que quiere sacar. Una de las principales propuestas, tan principal que fíjense cómo no han podido avanzar, porque el hombre ha seguido, procuraron ridiculizarlo. Una forma realmente. Después trataron de marcharle incluso en el plano familiar, en el plano personal. Han procurado hacer de todo para detener a este fenómeno electoral que es Gonzalo Castillo. No han podido, y entonces ahora apelan a ese recurso, a un recurso buscando judicializar la política en función de una investigación periodística. Y veo ahí como los 2 otros candidatos, porque ya Leonel Fernández es candidato y qué bueno, ¿verdad? Y qué bueno. Hasta tanto el Tribunal Constitucional todavía falta que diga lo que vaya a decir, pero mientras tanto ya es candidato, ya está sentado como candidato. Bueno, perfectamente bien. Pero veo como Leonel Fernández y Luis Abinader le hacen coro a este despropósito. Esa la pusieron fácil. A este despropósito. Sí, pero tienen que tener cuidado. Porque precisamente argumentos como eso pueden llevar también a que se inicien instancias en contra de Leonel Fernández.
Y de cualquier otro. Y de cualquier otro. ¿O acaso no fue precisamente una iniciativa de ese mismo tipo que mantiene un expediente en los tribunales de la República de Diandino Peña? ¿Fue a partir de un programa de televisión de esto? Hay que ser... Cobrándole una resistencia. Hay que ser cuidadoso. Y yo pienso que es una frescura de mi parte hablar frente a prohombres como esta gente. Porque son prohombres. No, sí, claro, son posibles presidentes. ¿Prohombres? Sí. Entonces como que de aquí me veo muy chiquito. Como que de aquí me veo muy chiquito como para llamarle la atención. Como para llamarle la atención a esta gente, para decirle, aquí no hay desmemoriado. Aquí hay varios expedientes que surgieron a partir de iniciativa periodística. Hay que ser cuidadoso. No se puede ser ligero. No se puede creer que se puede tomar iniciativa periodística, iniciativa cualquiera. Con colaboración. Sobre todo si usted tiene el talento y el aval, en el caso específico de Leonel Fernández, como para presentar un proyecto que busque incorporarlo nueva vez al frente del Estado sin necesidad de ese tipo de cosas. De apelar a un recurso que se usó en diversas ocasiones para desmeritarlo a usted y a su gobierno, y a su administración y a sus colaboradores. Pero no fue así, dilo tú, para ti te creer más que a mí. El presidente Fernández. Díselo. No, a Diandino se la cobró. Pero díselo. Porque no quiso pero tú que se lo el tienes que metro decir fuera a él compartido. para que entienda. Porque lo que nosotros estamos diciendo aquí no es una defensa del candidato Gonzalo Castillo, simplemente. Yo pienso que Gonzalo Castillo tiene la capacidad y el aval para defenderse ante cualquier tipo de iniciativa de ese tipo, ¿verdad? Porque Gonzalo Castillo ya él respondió, dio una respuesta, y él y el gobierno y su partido tienen la capacidad como para responder a esto. Ahora, nosotros desde aquí queremos hacerle el llamado de atención a que no se puede ser ligero en política. Y colocarse y hacerle coro a ese tipo de cosas puede costar caro. Eso se puede convertir en un boomerang. Eso se puede convertir en un boomerang. Sobre todo gente que ha sido, insisto, víctima de esos reportajes de investigación, que tienen a colaboradores de la intimidad, lo han llevado al banquillo. Entonces, vamos a ser cuidadosos, vamos a apostar, como dice Olión, a las propuestas. Ahí tienen precisamente un ejemplo importante que le ha dado el país, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que se ocupó de hacer un levantamiento para señalarle y entregarle en sus manos a los candidatos. Leonel Fernández no fue, porque estuvo invitado, supongo que se lo habrán enviado o se lo darán. Sí, porque él tenía una circulación de un libro. Está bien, esos son argumentos. La circulación era en la noche. Sí, pero la circulación era en la noche. Sí, pero la circulación era en la noche. Por favor, Pedro, por Dios. La circulación era en la noche. Las razones que fueran que haya tenido el presidente Leonel para no ir. Sí, pero lo importante no es eso. Salió la carta de que estaba. Pero que lo importante no es eso, Pedro, porque tú eres demasiado sensible. Yo estoy diciendo que es la iniciativa del CONEP que le ha dicho al país lo que nosotros necesitamos para mantener la estabilidad y el crecimiento y darle sostenibilidad a esta maravillosa economía y a este modelo, que fíjate que el CONEP ya no habla de cambiar el modelo, no es cambiar el modelo, sino mejorar el modelo, argumentando incluso algo hermosísimo, que ha habido crecimiento. Visto desde el punto de vista de los empresarios, no solo que ha habido crecimiento, sino que está apelando a una redistribución. Sí. Algo que no se pensaba. ¿Sabe cuál es la consigna? Para todos. Para todos. Riqueza para todos. Y es que eso es redistribución. Mira, entonces hay que reconocer que un cambio trascendente. Entonces, yo digo, ¿por qué
en vez de ocupar una página de los diarios para sumarse al chismecito este, que yo no sé, bueno, al asuntito ese, de algo que en principio yo le voy a decir una cosa, vayan a esa comunidad de provincias del país y a esos barrios a decirle a la gente, a decirle la pachotada a la gente, de que el ministro el entonces ministro de Obras Públicas le asfaltó sus calles, sus avenidas y sus carreteras, se las asfaltó, están asfaltadas. Pero que eso se hizo mediante un mecanismo de que no, la licitación y que no se licitó y que nada más se le dio a 336. Antes se le daban a 3. Ahora se le dieron nada más 300 ingenieros. Antes nada más se le daban a 3 ingenieros. A 3. 1, 2 y 3. En el pasado gobierno y en el gobierno de Hipólito y más allá, se le daban a 3 o a 4, que se quedaban con todo. Ahora esos 3 pasaron a 2.000 o 1.500 ingenieros que han tenido la posibilidad de ellos pavimentar también y de participar. ¿Son tantos? Sí, son muchos. Son muchos, Pedrito, y tú lo sabes. No te hagas el tonto. Qué barbaridad tengo yo con Pedrito. Pero todo esto, yo lo que quiero es, porque en la esencia de todo, de lo que estoy diciendo, la esencia es a partir de lo que decía Orión. Tenemos mecanismos para tener un proceso electoral que sea ejemplar, sobre la base de las propuestas y sobre la base de la decencia política, de dejar la manipulación, de dejar de manipular y creer que este pueblo es tonto, o que hay en el mercado de la comunicación gente que aplaude como foca, no, o que olvida, no, por eso le estoy recordando. Solo al presidente Leonel Fernández, porque Abinader no ha sido candidato. Presidente. No ha sido presidente. Aunque Abinader también ha cogido lo suyo de esas investigaciones. Por ejemplo, con lo de la universidad o con lo del hotel. La cementera. Y la cementera. Él ha cogido lo suyo también. La cementera. Entonces, por lo menos seamos cautos y seamos consecuentes con nuestra propia realidad. Porque el proceso de pavimentación, todos los gobiernos, desde Trujillo para acá, han apelado a eso, Pedro. Y cuando la población reclama que quiere salir del polvo y de las aguas acumuladas y que quiere poderse poner las damas, ponerse un vestido y poder salir a buscar un vehículo y no tener que andar con un taco en la cartera, porque está llena de hoyos las calles. No, charco de agua. Y el charco de agua. Entonces no me vengan a mí con ese tipo de tontería y de majadería. Muy bien. Eso no debe ser. Muy bien, Mozart. No es decente. Mira, Mozart, y no es inteligente. Y no es prudente. Mozart, vamos a hacer una paradita para probar el café que no nos han dado tiempo. Entonces regresamos. Dentro de un momento, acuérdate que tenemos a Yanet Camilo, ministra de la Mujer. Ah, viene Canet. Sí. Viene una dama, qué bueno. Mira, Pedro. Y para que hablemos también, porque ya empezó el torneo de béisbol invernal. A ti se te había olvidado. Empezó el torneo de béisbol. Porque el Licey está ganando. No, es que está ganando, pero por el amor, es que ya está en el cuerpo. Es que ya está en el cuerpo. Ya, Pedro, están conformados los equipos. Ahora, ya. No, Moza, que por ahí viene el round robin. Y que round es de robin. verdad. Entonces ya eso es de verdad. Sí. Eso es de verdad, Pedrito. Ay, tú tienes razón. ¿Verdad? Yo no te veo un juego de serie regular. No. Sinceramente, no empleo tiempo en eso. No, Es a partir sobre de todo round porque no robin. está contaminado por las grandes ligas de aquellas jugadas. No. Un pitcher que coge un rolling de frente, se vira y la manda al centro para tirar, para forzar en segunda. Sí. Y la manda de línea al centro field. Hombre, no, pero por un momentito. Sí. Así no. Vamos a la pausa y volvemos.